Muy buenas, mi nombre es Daniel Pizar y junto con mi compañero Sebastián Jaime vamos a realizar un repaso de metalurgia física y nosotros componemos el grupo número 4. Entonces, vamos a iniciar hablando sobre lo que es la proyección estereográfica. La proyección estereográfica es una herramienta muy útil de la que disponemos en la metalurgia porque nos permite ver una representación de los planos y las direcciones cristalográficas en dos dimensiones de una manera bastante directa y conveniente. Los planos en estas proyecciones estereográficas se trazan con grandes líneas circulares y las direcciones se trazan como puntos. Además, las normales de estos planos describen completamente la orientación. La geometría de todos estos planos y direcciones se reduce por consecuencia en una dimensión. Ahora, el valor real del método se alcanza cuando es posible visualizar las características cristalográficas directamente en términos de sus proyecciones estereográficas, como se puede ver en la imagen de forma más clara. Aquí tenemos varios planos estereográficos más importantes de una red cúbica. Tenemos primero el plano 100, con una línea de visión a lo largo de la dirección 100. También tenemos el plano 110 y una línea de visión en la dirección 100, como se puede ver en la imagen con un subíndice P. Por último, tenemos el plano 111 y su línea de visión a lo largo de la dirección 100. Ese sería el subinciso C. También tenemos unas proyecciones estándar para cristales cúbicos y hexagonales. En el sistema cúbico, la proyección estándar es la proyección tipo 001, que muestra los planos y direcciones cristalográficas en relación con el eje 001. Por su parte, en el sistema hexagonal, la proyección estándar es la proyección tipo 0001, que muestra los planos y direcciones cristalográficas en relación con el eje 0001. Tenemos aquí unas imágenes a la derecha de los cristales cúbicos y los cristales hexagonales, donde se describen tanto sus planos estándares cúbicos y hexagonales. Ahora, también tenemos el triángulo estereográfico. Cuando es necesario comparar las orientaciones de varios cristales, esto se puede hacer a menudo convenientemente trazando los ejes del cristal en un solo triángulo estereográfico, como se muestra en la figura. Tenemos un triángulo que fue extraído de la figura y tenemos el triángulo subrayado en rojo. El trazado de datos cristalográficos a menudo se simplifica debido a la equivalencia de triángulos estereográficos en una misma figura. Si uno tiene un gran número de cristales cilíndricos, por ejemplo, cristales cilíndricos largos y desea trazar las orientaciones de los ejes de cristales individuales, eso se puede hacer convenientemente en un solo triángulo estereográfico. A continuación los dejo con mi compañero Sebastián, que describirá los tipos de frontera de grano. Buenas. Ahora, primero que todo, el concepto de frontera de grano es muy importante estudiarlo, porque el metal, siendo todo metal un material policristalino, tenemos cristales que van a empezar a crecer de forma perfecta hasta que se encuentren con otros cristales que han crecido por aparte. En un mundo ideal, todos los cristales crecerían en la misma dirección, con la misma orientación de granos, y todo el material sea un solo cristal perfecto. Pero este no es el caso, y existen diferentes formas en las que estos tipos de granos pueden encontrarse. El primero de esos tipos es lo que se conoce como una frontera por inclinación o tilt boundary. Esa se puede caracterizar por el ángulo de desfase entre los dos cristales, como podemos ver entre el cristal azul y el cristal verde. Vemos que esto es similar a si hubiéramos tomado un solo cristal, lo hubiéramos cortado y hubiéramos abierto un espacio entre ambos que se tendría que rellenar con dislocaciones. Ahora, este tipo de frontera se puede subdividir en dos tipos: Low Angle Grain Boundary o LAGB y High Angle Grain Boundary o HAGB. Esto es en función del ángulo en particular que se encuentra entre los planos sobre los que se hizo el corte del cristal. Podemos ver en la imagen a la par un ejemplo de lo que es High Angle Grain Boundary y Small Angle Grain Boundary. Véase que en el grande podemos ver que los cristales se encuentran en orientaciones bastante distintas y que quedan varios espacios en los que los átomos no pueden conectarse de forma continua ni aproximar lo que sería una estructura cristalina. Mientras que en el low angle
aunque en esta imagen parecen ser espacios bastante grandes, algunas veces incluso se pueden acomodar con un número muy limitado de dislocaciones entre las estructuras cristalinas, lo que da entonces a un menor nivel de energía almacenado en esta frontera, que es un tema del que hablaremos un poco más adelante. Ahora, el otro tipo de frontera es una frontera por giro o una twist boundary. Esta se caracteriza igualmente por el ángulo de torsión perpendicular al plano entre las estructuras cristalinas. Visualizas entonces tomar un cristal perfecto, cortarlo a través de un plano y de los dos trozos empezarlos a rotar sobre un eje perpendicular a ese plano en el que se realizó el corte. Aquí a la derecha podemos ver lo que sería una pequeña animación de cómo pasaría si tomáramos ese tipo de corte con respecto a una estructura hexagonal. Y podemos ver que hay algunos puntos que parecen mantenerse fijos o en una estructura bastante estándar, que es otro tema que vamos a ver un poco más a continuación. Es muy importante ver, que las granos pueden ser tanto twist como tilt. Esto es porque en el mundo real, en el mundo tridimensional, los cristales pueden tener ambos tipos, por lo cual toda frontera de grano se puede definir por tres valores específicos. Dos, para obtener el vector que sería perpendicular al plano sobre el que se hace el corte, y tres, para definir lo que sería el ángulo de tilt y, eh, el ángulo y magnitud del twist. Esto quiere decir entonces que toda frontera de grano se puede escribir con estos cinco valores. Ahora vamos a estudiar un caso particular de este tipo de fronteras. Un caso bastante particular es el twin boundary. Este tipo de frontera se da ya sea por tilt o twist cuando se llega a otro ángulo en el que todos los átomos se logran conectar perfectamente con la matriz adyacente. Véase, por ejemplo, entre los átomos negros y blancos de la imagen a la derecha, que no tenemos ningún átomo desconectado ni ningún enlace de una longitud mayor a la que esperaríamos dentro de la matriz cristalina normal. No obstante, podemos ver que la estructura cristalina es claramente distinta, igual que en las estructuras de abajo, en las cuales podemos ver cambios en la dirección de los átomos rojos en los puntos en los que se obtienen las twin boundaries. Este es uno de los casos más ideales de frontera, dado que como no se tienen alteraciones de la longitud de enlaces y todos los átomos pueden enlazarse como lo harían dentro de una matriz cristalina perfecta, tiene un nivel de energía muy bajo, casi comparado al de la parte interna de una matriz cristalina perfecta. Ahora, Una, una de las cuestiones interesantes, como ya hemos visto en la diapositiva del twist boundary, es el hecho de que al sobreponer patrones similares, pero con un desfase, ya sea traslacional o angular, se empiezan a generar patrones bastante interesantes y repetidos. Estos se llaman patrones de Mohay y corresponden a los espacios en los que o se da interferencia constructiva o destructiva de patrones. Es un tema muy interesante de estudiar en lo que es física de ondas, ya sea electromagnéticas o mecánicas, y también se presenta en cualquier escenario en el que tengamos estructuras físicas que tienen patrones repetidos y a los que se les pueden aplicar modificaciones como lo que sería el twist. Y eso también da luz a lo que sería el CSL Theory, que explicaremos a continuación. Ahora, el Coincident Site Lattice Theory, o CSL, para ser más corto, es la aplicación de esta idea de los patrones de Mohay y cómo estos van a dar a luz a fronteras de grano con mejores propiedades de lo que darían ángulos al azar. Véase, por ejemplo, el ejemplo de aquel lado, donde tenemos la matriz gris y la matriz blanca con un cierto ángulo de desfase y donde hemos marcado en negro las posiciones en las que éstas sobrelapan perfectamente. Ahora, una frontera de grano de este tipo puede caracterizarse por lo que sería la proporción de sitios coincidentes, conocida como sigma n. En el caso de esta matriz que tenemos aquí, podemos formar un cuadro entre cuatro puntos negros y contar la cantidad de puntos blancos que hay adentro. Véase que dentro de cualquiera de estos cuadros formados por esquinas negras, tenemos cuatro puntos blancos
y técnicamente otro punto blanco oculto en el punto negro, por lo cual tenemos 5 puntos en total, de los cuales solo uno es coincidente con la matriz gris. Decimos entonces que uno de cada 5 átomos son coincidentes con la matriz que está por aparte, la gris, por lo cual diríamos que esta estructura tiene un sigma 5. Ahora, por lo general se define dentro de un mismo grano y en casos de low angle grain boundary que se tiene un sigma 1. Estos valores pueden ser utilizados para predecir la energía interna almacenada en las fronteras de grano, que es lo que veremos a continuación. Ahora, la energía de frontera de grano es un tema muy importante para lo que son las propiedades propias del material. Los estados de menor energía son naturalmente favorecidos, por lo que las fronteras de grano van a intentar maximizar las superficies de frontera entre ellas que tengan menores grados de energía. Un caso particular de esto es el hecho del crecimiento de grano, el cual, como hemos visto anteriormente, es sigma 1, que es el nivel ideal más bajo de energía. Esto implica entonces que un grano crece porque lo más energéticamente viable es el seguir creciendo con la estructura fija que ya tiene, en vez de crear fronteras que almacenen más energía. Véase, por ejemplo, los gráficos que tenemos aquí abajo, los cuales son gráficos respectivos al aluminio. En el primer gráfico tenemos un corte con respecto al plano 100 de la unidad repetitiva y en el segundo 110. Véase que no tenemos el mismo nivel de energía entre diferentes sigmas, con algunos sigmas repetidos en diferentes ángulos y con un patrón claramente no ni creciente ni descendiente del nivel de energía con respecto a estos sigmas. Pero, en general, véase que cualquiera de estos sigmas tiene una cantidad de energía por lo general menor a los valores que no son exactos alrededor de ellos, lo cual implica entonces que los cristales van a querer disminuir su energía intentando aproximar estos estados energéticamente más viables. Ahora, la energía de la frontera de grano no puede relacionarse perfectamente uno a uno con lo que es el sigma, dado que no podemos afirmar que un sigma 5, por ejemplo, te implique menor energía que un sigma 7. Esto se debe a que dependiendo del plano en el que se haga el corte dentro del cristal y las longitudes de los enlaces, algunas de estas conformaciones podrían favorecer enlaces menos estirados que otras, lo cual disminuiría la cantidad de energía almacenada en esa frontera. Asimismo, algunas dislocaciones podrían aumentar la cantidad de energía necesaria para formar cierto tipo de fronteras. Véase este ejemplo de un corte a través del plano 001 para lo que es cobre. Véase, por ejemplo, que el sigma 25 tiene una cantidad de energía considerablemente mayor que el sigma 13, pero asimismo, véase que el sigma 13 tiene más energía que el sigma 17. No obstante, véase que en general podemos ver que en la mayor parte de estos puntos tenemos una energía inferior que a ciertos puntos no exactos circundantes. Ahora, no todos los fronteras de granos sean entre granos que tengan una misma cristalografía o una misma celda unitaria. Se puede dar el caso de que haya fronteras de grano entre granos con celdas unitarias distintas. En la imagen que mostramos aquí, ambos tienen celdas unitarias similares a cuadrados para este diagrama, pero en general se aplica tanto para celdas cúbicas como para celdas hexagonales. Ahora, véase que en la matriz incoherente, cuando tenemos dos fronteras de grano en las que los átomos no pueden formar casi ninguna conexión entre ellos, se va a tener la mayor cantidad de energía almacenada, porque ya sea que se forman enlaces muy estirados o deformados, o no se forman esos enlaces, dejando los átomos desenlazados. Seguidamente, un nivel un poco más bajo de energía serían las fronteras semicoherentes, en la cual la mayor parte de los átomos pueden encontrar conexiones para intentar hacer una continuación de aproximada de lo que serían sus propias matrices cristalinas. Pero se necesita algunos tipos de, por ejemplo, inclusiones o deformaciones en lo que sería la estructura cristalina para poder mantener la conexión entre los átomos. Y finalmente la estructura coherente, el caso ideal entre dos cristales que tengan celdas unitarias distintas, en el que todos los átomos pueden conectarse entre ellos
y seguir una aproximación de lo que sería su celda unitaria, sin causar mayor estrés entre los átomos y acumulando el menor nivel de energía posible. Esto va, y el diferente tipo de frontera que vaya a haber entre los granos va a afectar también las propiedades mecánicas del material, como lo explicará mi compañero a continuación. Gracias, Sebastián. Ahora, hablando de esos efectos de las fronteras de grano en las propiedades mecánicas, tenemos la conocida como la relación Hall-Petch. Como Sebastián nos venía comentando, un grano más pequeño posee más fronteras y debido a la alta concentración de energía en esas fronteras del grano, este se deforma menos, lo que explicaría el aumento de dureza cuando los granos son de menor tamaño y a su vez la relación de Hall-Petch. Recordar que esto ocurre porque esa alta concentración de energía en las fronteras de grano no es compartida con los granos más pequeños que ya tienen ya de por sí mucha concentración de energía. Podemos ver entonces en la gráfica a la derecha el tamaño de grano medido en nanómetros y cómo su dureza medida en gigapascales va descendiendo. Entonces, a menor tamaño de grano, tenemos mayor dureza, pero conforme va aumentando ese tamaño de grano, vemos que esa dureza comienza a disminuir. Eso es lo que nos demuestra esta gráfica y es cómo vemos ese efecto de las fronteras de grano en las propiedades mecánicas. Ahora, tenemos la fórmula en función de la dureza. Tenemos primero este ejemplo final que demuestra una relación entre el límite elástico y el tamaño de grano. Entonces tenemos esa primera ecuación. También tenemos la relación Hall-Petch vista, pero desde el punto de la dureza, en términos de dureza, que es la segunda ecuación que tenemos con H. Sería la misma ecuación que la primera, nada más que como lo mencioné, en términos de H. Y tenemos este ejemplo final que vemos como la tensión de la defluencia en una muestra de titanio en función del recíproco de la raíz cuadrada del tamaño de grano se ve influenciada. Entonces podemos ver en este gráfico, este ejemplo que igual se vino mostrando con la gráfica anterior, en el que eh, a menor tamaño de grano se tiene eso, se tiene más tensión de fluencia. Y bueno, esto sería nuestro repaso por parte del grupo 4. Esperamos que hayan disfrutado mucho. Estas son las bibliografías que utilizamos y cualquier duda o consulta estamos para servirles.